titulares. Glass con prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí. Sentencian a 13 años de cárcel a Daniel y Noé Salcedo por lavado de activos. El gobierno nombró a Enrique Veloz como gerente subrogante de Cenel. En la zona 8, la policía desmanteló un depósito de armas. Nuevo ataque criminal en Manta dejó 2 fallecidos. En Venezuela ratifican en la presidencia para un 4º periodo al diputado Rodríguez. Y en los deportes, Barcelona presentó oficialmente a Aníbal Chalá como nuevo refuerzo para la temporada 2024. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Loor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Noticias Soromar. El presidente Daniel Noboa dispuso que expresidentes y exvicepresidentes cuenten con protección y seguridad por un plazo máximo de 6 meses. En otro tema, el Consejo de la Judicatura envió a la Corte Nacional de Justicia y al Consejo de Participación la renuncia aceptada de Wilman Terán y arrancará el proceso para su reemplazo. Aquí iniciamos. En la audiencia de formulación de cargos en el caso Reconstrucción de Manabí, la Fiscalía acusó a Glass, Bernal y Ortiz de priorizar obras para favorecer sus intereses personales. A Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, y a Carlos Bernal, ex secretario de la Reconstrucción, se le dictó prisión preventiva, mientras que a Pablo Ortiz, ex gerente de Ecuador Estratégico, se le dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica. Todo esto tras darse a conocer 85 elementos de convicción contra los 3 procesados acusados de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La audiencia de formulación de cargos se instaló la mañana de este 5 de enero en su 4º intento y 7 meses después de que la Fiscalía solicitara fecha y hora para la diligencia. Tras el terremoto de hace casi 8 años que azotó a la zona costera ecuatoriana, pero con mayor magnitud a Manabí, según la Fiscalía, hubo proyectos que no eran emergentes. Es decir, se habrían priorizado obras para favorecer los intereses personales de los procesados, abusando de recursos públicos. Entre los proyectos están Puente Mataje, Parque Las Vegas y la Manta Coliza. Todas las decisiones del comité eran por una... Nada más, nunca manejaron fondos ni contratación ni absolutamente nada. Y el único que está siendo implicado es mi cliente. Los demás miembros del comité que priorizaban proyectos igual que él no están llamados a juicio. Y esto es una vil persecución. Además, de acuerdo a la teoría de la institución, todo habría iniciado cuando se creó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Belén Mendoza, Noticias Soromar. La tarde de este 5 de enero, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia admitió el recurso de casación presentado por la Fiscalía General del Estado y condenó a los hermanos Daniel y Noé Salcedo a 13 años de prisión por lavado de activos, mientras que Jorge Sánchez y Jorge Sanlucas Vanegas fueron sentenciados a 6 años y 6 meses de cárcel por complicidad del delito. También se ordenó el decomiso, disolución y liquidación de 6 empresas de los sentenciados. Además, deberán pagar $3,9 millones por concepto de multa y $1,9 millones por reparación integral al Estado. Daniel Salcedo fue procesado por peculado, delincuencia organizada, fraude procesal y lavado de activos durante la pandemia. Ahora también se encuentra vinculado al caso Metástasis. Y en Manabí se realizó una reunión en la que participó el presidente Daniel Noboa y alcaldes de 3 provincias. En el siguiente informe, las conclusiones del encuentro. La mañana de este 5 de enero en Portoviejo, el presidente Noboa lideró un encuentro con los representantes de los municipios de Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Galápagos. Estamos haciendo estas reuniones, no solo estas reuniones para hablar de pagos o de deudas,
creadas por gobiernos pasados, sino para encontrar soluciones y de qué manera se puede trabajar en conjunto con los municipios en temas de seguridad, en temas del MIES, en temas económicos también y comerciales. Noboa además explicó que este tipo de visitas las están realizando por zonas. Compartiendo también con los alcaldes, viendo de primera mano los problemas, porque creo que eso es mucho más válido. Y trabajando en conjunto, trabajando de una manera ordenada, se pueden hacer cosas. Pero, ¿cuáles fueron las conclusiones de este encuentro? Total apertura para continuar con las acciones, para cumplir con las deudas que se tienen, la voluntad del gobierno nacional de sanear las cuentas públicas, de hacer al menos un cambio de 400 millones de dólares de deuda que tienen los GATS con temas del BEDE. Desde los gobiernos locales creen que es importante que se conozcan las problemáticas de cada cantón y que se transfieran los recursos adeudados. El gobierno central tiene que transferirnos 168.4 millones de dólares mensualmente a los 221 municipios del país. Está pendiente todo el mes de noviembre, el mes de diciembre, que también ya terminamos, y está pendiente también una parte, creo que alrededor de 110 millones de dólares todavía del mes de octubre. Si a esto sumamos, por supuesto, el tema de competencias, superan los 512 millones de dólares, entonces estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. En el caso de Rocafuerte nos debe 4 meses y tenemos problemas grandes de obras y también de impago con los trabajadores. Bueno, el atraso de las alícuotas a los gobiernos seccionales, entendiendo de que eso ha afectado a muchos municipios, a todos. Nosotros tenemos al día a los trabajadores, tenemos pago el décimo, pero sin embargo hemos atrasado una serie de compromisos que tenemos más que todo con el sector rural. En nombre de los 325.000 habitantes que tiene Puerto Viejo, entregarle la llave de la ciudad, en la cual le decimos, bienvenido a su casa, y cuando usted desee venir para el desarrollo de Puerto Viejo y de todas las provincias que estamos presentes, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Galápagos, pueda contar con nosotros para el desarrollo del Ecuador que todos soñamos. Además, Noboa también participó de la mesa de seguridad que se instaló en este mismo cantón, en la que se revisó la hoja de ruta que se despliega en el marco del Plan FENI. Asimismo, hizo referencia a la captura de Fabricio Colompico, quien es señalado de planear un atentado contra la titular de la Fiscalía, Diana Salazar. Hoy hemos tenido una jornada fuerte. Por un operativo de seguridad importante logramos capturar a la persona que estaba organizando todos los atentados contra la Fiscal General del Estado. Lo hicimos hoy a las 4 de la mañana. Asimismo estamos movilizando ciertas cabecillas de cárceles donde parece pues que están en un hotel 5 estrellas, los estamos llevando a lugares donde deberían de estar, donde cumplan su castigo. En todas estas actividades hubo un gran resguardo de la fuerza pública. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y hablando del primer mandatario, ahora les contamos que viajará a Guatemala para estar presente en la investidura de su homólogo electo, Bernardo Arévalo de León. El primer mandatario, Daniel Noboa, asistirá junto a la canciller Gabriela Sommerfeld a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, prevista para el próximo 14 de enero. Hasta el cierre de este reportaje no se ha precisado la fecha en la que viajará la comitiva ecuatoriana para la toma de posesión de Arévalo, la cual contará con la presencia del rey de España, Felipe VI, y también estarán presidentes como Rodrigo Chávez de Costa Rica, Xiomara Castro de Honduras, Gustavo Petro de Colombia, Santiago Peña de Paraguay, entre otros. Es importante mencionar que la investidura tendrá lugar a las 2 de la tarde, hora local de Guatemala, y marcará el inicio del gobierno de Arévalo de León, ganador de los comicios en 2023 de la mano del Partido Progresista Movimiento Semilla. Enrique Veloz Zambrano fue nombrado como nuevo gerente subrogante de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL. Según la coordinadora de empresas públicas EMCO, Veloz es funcionario de la compañía desde 2009, en donde ha trabajado en áreas como gestión ambiental estratégica y corporativa.
Su último cargo fue como administrador de la unidad de negocios de CENEL Bolívar. Por su parte, la ministra de Energía, Andrea Robo, anunció que una de sus primeras gestiones será cambiar a los gerentes de las empresas públicas del sector eléctrico en medio de la grave crisis por el déficit de electricidad que vive el país desde octubre de 2023. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 6 implicados por el crimen del exalcalde de Manta, Agustín Intriago, convocada para la mañana de este viernes, se suspendió por cuarta ocasión. Por cuarta ocasión se suspendió la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio contra 6 procesados por el crimen del exalcalde de Manta, Agustín Intriago, quien también ha sido implicado en el caso Metástasis. La diligencia, que debía realizarse la mañana de este viernes 5 de enero, se trasladó para el 12 del mismo mes a las 8:30 de la mañana en la Unidad de Vigilancia Comunitaria del Puerto Manavita. El fiscal del caso, Marcelo Vázquez, informó que el abogado de uno de los procesados solicitó más tiempo para ejercer la defensa técnica, considerando que el proceso es voluminoso y además es un recurso que lo permite la Constitución de la República y el debido proceso. En dicha diligencia, la Fiscalía debe presentar la acusación en contra de los procesados Giancarlos A., José Manuel Mateo S., Sara Amada C., Luis Darío E., Jairo Alexander C. y Ricardo Saúl V. Es decir, en esta etapa se deberían presentar todos los elementos de convicción recabados durante la etapa de instrucciones fiscal. Recordemos que el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado el 23 de julio de 2023, cuando se tomaba fotos con los vecinos del barrio 15 de septiembre en un recorrido de obras. María José Pino Argote, Noticias Oromar. La Policía Nacional confirmó la captura de Fabricio Colón Pico, quien fue señalado como el responsable de planear un atentado contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Fabricio Colón Pico, vinculado a una banda delictiva y sospechoso de planear un atentado contra la fiscal Diana Salazar, fue capturado la mañana de este viernes 5 de enero por la Policía Nacional, mientras ejecutaba un operativo en Quito. Freddy Zarzosa, director de investigaciones de la Policía Nacional, aclaró que dicha intervención se cumplió por un delito de secuestro suscitado meses atrás. Producto del resultado final de este operativo, se tiene la detención del ciudadano Fabricio Colón Pico, el mismo que va a ser puesto a orden de la autoridad competente. Es necesario indicar de que este ciudadano que el día de hoy fue detenido tiene un amplio historial delictual y de igual manera, como ya es de conocimiento general de toda la ciudadanía ecuatoriana, presuntamente estaría vinculado con las amenazas vertidas hacia la señora fiscal general del Estado, las mismas que van a ser abocadas a conocimiento y sobre todo se establecerá algún tipo de vinculación con respecto al tema de este hecho. En el operativo, la policía encontró varios fajos de dinero, municiones y 3 vehículos de alta gama, uno de ellos blindado. Recordemos que el pasado miércoles, durante la audiencia de vinculación de 8 personas al caso Metástasis, la fiscal Salazar denunció que Colón Pico planeaba un atentado contra su vida. ¿Pero quién es Colón Pico? Es un delincuente quiteño de 44 años de edad, de los cuales tiene casi 30 años dedicándose a actos ilícitos. Pico acumula más de 17 detenciones y 30 procesos judiciales por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, robo o extorsión. Años después de su detención salió de la cárcel con un beneficio penitenciario que incluyó el uso de grillete electrónico, pero en 2019 volvió a ser capturado. Esta vez fue señalado por extorsionar a taxistas, obligándolos a pagarle $30 semanales. Actualmente, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, anunció que iniciaría una investigación a las actividades de Colón Pico y su banda delictiva. La mañana de este jueves 5 de enero se registró una alerta de bomba en el sector conocido como La Marín, en el centro de Quito. La Policía Nacional informó a través de la red social X que el artefacto fue retirado adecuadamente sin registrar daños o víctimas para su posterior destrucción. Horas más tarde se conoció que el explosivo estaba envuelto con un papel de regalo y fue entregado en los exteriores de una vivienda que pertenece a un ex policía. Uno de los procesados por este hecho es Marcos T., quien ha sido vinculado como miembro de una organización delictiva que estaría detrás de un posible atentado contra la fiscal general Diana Salazar. Nos vamos a la primera pausa comercial, pero no olvides seguirnos en vivo a través de www.oromartv.com. Ya volvemos con más noticias para ustedes.
Gracias por seguir con nosotros. La Comisión del Derecho a la Salud indicó que uno de los temas que planteará el Ministerio de Salud durante su comparecencia será acerca de los alimentos contaminados con plomo. La asambleísta Rosa Mayorga brindó las siguientes declaraciones. A raíz de eso sabemos que hay productos que se hacen aquí en el país, que van hacia los Estados Unidos y que lamentablemente están contaminados con plomo. ¿Pero por qué? Porque una de sus materias primas, que es la canela, es la que en principio está contaminada, y nosotros ya tuvimos una primera comparecencia del director de la ARCSA para que nos pueda explicar cuál ha sido el accionar de la agencia respecto de esto, que si no pasaba quizás en otro contexto acá, ¿cuándo conocía? Es una fiscalización que tiene que continuar. Nosotros incluso le hemos pedido también al presidente de la comisión que, aunque la sesión anterior respecto de este tema se haya clausurado, nada impide que volvamos a tener una segunda o las sesiones que sean necesarias respecto de este tema, porque como ustedes habrán visto también en los medios de comunicación, hay otros productos que ya también comienzan a dar la alerta de que también existe plomo en los mismos. Entonces hay que ver dónde nace el problema. En otro ámbito informativo, la inflación con la que cerró Ecuador el 2023 fue de 1,35%, mientras que la canasta básica familiar alcanzó los $786. En 1,35% cerró la inflación anual en diciembre de 2023, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Esto significa que hubo una variación de 2,39 puntos porcentuales frente al mismo mes del año 2022. No obstante, con relación a noviembre de 2023 no se registró variación alguna. En tanto, la inflación mensual de diciembre de 2023 cerró en menos 0,02%, siendo el tercer mes en que la variación mensual de precios queda en negativo. Por su parte, la canasta básica familiar quedó en $786.31 al final de 2023, de acuerdo a la información del INEC, mientras que la canasta vital finalizó el año en $551.68. Cabe señalar que en cuanto a la inflación anual de 2023, la categoría que más influyó fue la de alimentos y bebidas alcohólicas con un 0,87%, seguido de un 0,16% de la categoría restaurantes y hoteles. Tania Loor, Noticias Oromar. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, anunció que presentará a Carondelet propuestas para focalizar los subsidios a los combustibles en las 2 primeras semanas de enero de 2024. Vega señaló que la meta sería ahorrar alrededor de $1.000 millones por recorte de subsidios y otros $1.000 millones por focalizar el beneficio para familias de bajos ingresos. Según el principal de esta cartera de Estado, el gobierno de Noboa busca liquidez en el mercado interno y acercarse al Fondo Monetario Internacional para obtener préstamos. Vega también anunció que viajará a Washington este mes para reunirse con los organismos multilaterales. Por otro lado, la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, acompañada del subsecretario de Generación y Transmisión, Giovanni Pardo, y los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, recorrieron el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Durante su inspección, Arrobo indicó que la falta de voluntad política por parte de los 2 gobiernos anteriores no permitió avanzar en la solución de los problemas que tiene el proyecto, que lleva más de 10 años en etapa de construcción. Asimismo, la ministra ratificó que la voluntad política del presidente Daniel Noboa es concluir lo más pronto posible este proyecto hidroeléctrico, que por su ubicación es indispensable para enfrentar los próximos estiajes y evitar apagones como los que experimentó el país entre octubre e inicios de diciembre pasado. Y ahora les contamos que personal militar encontró una perforación en el poliducto de Petroecuador en la vía Santo Domingo Esmeraldas. El combustible estaba siendo desviado para comercializarlo de manera ilegal.
Una perforación en el poliducto de Petroecuador ubicado en la vía Santo Domingo Esmeraldas fue encontrado por personal militar. Esta comprendía una extensión de 250 metros de longitud de manguera que conectaban con la tubería de esta petrolera. Este combustible tenía el objetivo de ser comercializado de manera ilegal. Cimientos de delitos relacionados con los hidrocarburos, la sustracción ilegal, se ha venido suscitando desde hace aproximadamente unos 2 o 3 años en el poliducto de Petroecuador. Desgraciadamente, los delincuentes han hecho de las suyas, tanto en el tramo que comprende desde Santo Domingo hasta Esmeraldas, así como también desde el tramo que comprende Santo Domingo hasta el río Macul y desde Santo Domingo hasta la ciudad de Quito. Los presuntos delincuentes habrían armado todo un sistema con este poliducto, el cual se encontraba en un sector apetecido por parte de quienes buscan delinquir de esta modalidad, debido a su ubicación geográfica. Todos los días, todas las semanas, tales así que tenemos como antecedente del año pasado, del año 2023, más o menos pasamos 100 perforaciones clandestinas. Reparar este daño ocasionado por quienes buscan delinquir mediante este sistema costaría millones de dólares, y a esto se suma la pérdida registrada por el combustible que se sustrajeron. Porque una reparación provisional, por ejemplo, llega a costar aproximadamente de unos 7 a 8 mil dólares por reparación provisional. Y cuando se repara ya definitivamente llega a costar hasta unos 25 mil dólares. Si a esto le sumamos lo que se ha perdido por combustible sustraído, no tengo las cifras exactas, pero más o menos se presume de que Petroecuador por lo menos ha perdido millones de dólares en este sentido. 100 casos se registraron en el 2023 en Santo Domingo de los Áchilas. Estos casos de contrabando ilegal de combustible solo dejaron una lista de 6 detenidos. Esto mientras en el 2024 ya se han registrado 2 casos. Los posibles oferentes para la construcción de la planta de aguas residuales en Cuenca realizaron una visita a los terrenos donde se ubicará el proyecto. La planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcuche en Cuenca es una necesidad desde el 2015. La mañana de este viernes, los posibles oferentes para la construcción del proyecto realizaron una visita a los terrenos donde se ubicará esta importante infraestructura. Verónica Polo, gerente de Tapa. Para garantizar que el agua que nosotros utilizamos en la ciudad sea correctamente tratada y devuelta de buena manera hacia el ambiente, garantizando la descontaminación de nuestra ciudad. De ejecutarse esta planta, estará ubicada frente a la planta de asfalto del gas municipal en Huangarcucho. Entre junio del 2024 y mayo de 2027 sería el tiempo estimado de la cimentación de la obra. También importante que la ciudadanía conozca las fechas. Hasta el 15 de enero, o sea, el 15 de este mes, presentan ya las ofertas para la fiscalización del proceso, y hasta el 15 de marzo tienen los oferentes para presentar la oferta para la construcción de la obra. Durante la visita, se proporcionó una explicación detallada sobre el alcance del proyecto y las normas técnicas que deben seguir los posibles contratistas. La convocatoria internacional de licitación está abierta desde el 8 de diciembre de 2023 hasta el 15 de marzo de 2024. Es un proyecto que tiene una experticia específica, por lo tanto tienen que ser empresas que sean, en primer lugar, sólidas financieramente hablando por el flujo de dinero que se necesita, pero también empresas que tengan la experiencia y la experticia necesaria para llevar a cabo de una manera adecuada lo que es el proyecto. La inversión sería de 68 millones de dólares, por lo cual se prevé una financiación de 2 entidades. Son 15 hectáreas con las que cuenta este terreno. Solo 10 de ellas serán usadas para el proyecto en mención. Sí, esta planta tiene 2 créditos, cada uno de 34 millones, uno de... Y en el marco del juicio político en contra de Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, la Comisión de Fiscalización indicó que ya concluyó el plazo para la presentación de cargo y descargo, por lo que hoy inició el periodo para la práctica de la prueba. Recordemos que, según la comisión, Bernal enfrenta el juicio por incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley.
La consulta popular toma protagonismo con 3 enfoques propuestos por el presidente Daniel Noboa. Desde medidas de seguridad hasta cuestiones migratorias, la iniciativa genera debate y controversia. El presidente Daniel Noboa destaca los 3 objetivos de la consulta popular en Ecuador: la intervención de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia, penas más severas para ciertos delitos y la reactivación económica, incluyendo el regreso de los casinos. La propuesta también aborda la deportación de extranjeros en Ecuador, actualmente con una población de 425.045, representando el 2,5% del total nacional, con el 54,5% venezolanos, 23% colombianos, 4,8% españoles y 3,5% peruanos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Así, por ejemplo, Canadá tiene un criterio muy selectivo en cuanto a migración. Vengan profesionales, gente que quiera trabajar sin pasado judicial. Lo mismo hacen los estadounidenses, aunque los estadounidenses más se enfocan en el tema de bienes. Usted tiene bienes, tiene ingresos, puede justificar, tiene tarjetas, ojalá tarjetas Black Card, ¿no es cierto? Entonces, bienvenido para que gaste aquí o invierta en el país. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros. A pesar de la proporción, solo el 10,4% de los presos en cárceles ecuatorianas son extranjeros, liderados por colombianos, venezolanos y peruanos, según el último censo penitenciario. Luis García, presidente de la Asociación de Venezolanos de Santo Domingo de los Áchilas, opina sobre la relación entre seguridad y la presencia de extranjeros en el país. El hecho de querer cambiar los mecanismos que para la misión, expulsión y lo que significa la deportación de extranjeros del país, bueno, es algo que obedece, como dije anteriormente, a una intencionalidad más bien política, debido a que en la ley de movilidad humana recientemente modificada están establecidos los mecanismos para hacer estos procedimientos. Algunos críticos sugieren que el presidente busca respaldo popular aprovechando temas controvertidos. Esto mientras se considera necesario otro tipo de reformas que no afecten a futuro esta decisión que estaría por tomarse mediante la consulta popular. Está prácticamente haciendo un tiro al aire. ¿Por qué razón? Porque si no cambia la Carta Constitucional y no tira abajo esta intelectualización universal, cualquier juez de pintura, ¿no es cierto?, le va a decir que sí, que lo que se ha regulado y reformado es una ley secundaria, pero que debe aplicar el principio de supremacía de la Constitución previsto en el artículo 424 de la Carta Magna del Estado y que por lo tanto la norma constitucional dice que todos son bienvenidos en el Ecuador. Mediante esta pregunta el gobierno buscaría reflejar la complejidad que se ha generado con el tema migratorio, vinculando así la seguridad con la presencia de extranjeros en Ecuador. El municipio de Quito dio a conocer que se implementará un plan de modernización de los sistemas de transporte de trolebús y también de ecovía durante este 2024. En una entrevista brindada a un medio de comunicación, Javier Vázquez, gerente de la empresa de pasajeros, señaló que la modernización es de carácter urgente, ya que el servicio es deficiente en algunas áreas, sobre todo en servicio al usuario. Además, se indicó que se hará la compra de 50 nuevos trolebuses con una inversión de $33 millones. Se prevé que las primeras unidades lleguen al país los últimos meses de 2024. Y por su parte, en Cuenca, la Agencia Francesa de Desarrollo y la EMAC-EP coordinan el préstamo de $30 millones para la compra de una nueva flota de vehículos. $30 millones sería el capital entregado a la EMAC-EP para estudios y financiamiento de la nueva flota de vehículos. Esto gracias a un convenio de préstamo entre la Agencia Francesa de Desarrollo y la entidad pública. La ciudad ha crecido, necesitamos atender nuevos sectores, además con equipos tecnologizados y dentro del equipo técnico hay las recomendaciones de que podamos adquirir maquinaria especial para la limpieza de la ciclovía. Barredoras especiales para el centro histórico también formaría parte del equipamiento adquirido. Según la titular, esta zona es la más compleja para el servicio de limpieza. Un centro histórico que tiene cada vez más turistas, que está cada vez, digamos, con mayores actividades y diferentes actividades económicas y también infraestructura nueva como por ejemplo la ciclovía que necesita un tratamiento especial de limpieza. De ser aprobado el recurso,
La nueva flota vehicular del EMAG estaría lista para el 2025. A esto se añade el complejo verde, que será la estación de transferencia. Junto con un parque, infraestructura educativa también, queremos mezclar mucho con educación. Y si podemos describir el año 2024 para el EMAG, sería tecnología y muchísima educación. Dependemos muchísimo de la educación, de la cultura de los ciudadanos. Por otro lado, en el mes de abril, el EMAG plantea llevar adelante la campaña Cero Basura, un plan piloto que se ejecutará en conciertos, ferias y eventos de asistencia masiva. Esperemos que en el mes de abril logremos tener los primeros programas pilotos Cero Basura, de tal manera que vayamos cambiando la conducta de la ciudadanía. Con esto nos vamos a una nueva pausa comercial, amigos. Enseguida volvemos con más información. Acompáñenos. (21:37). Un joven fue asesinado a pocos metros del escenario donde se exhibe un monigote gigante en Guayaquil. Los artesanos aseguran que se trata de un hecho aislado y que han pedido reforzar la seguridad en la zona. El hecho violento ocurrió la noche del jueves y si bien es cierto que fue a pocos metros de la exhibición del monigote de Krusty en la 18 y Pancho Segura, también es real que no guarda ninguna relación con quienes fabricaron y exhiben el muñeco. O sea, igual, no, como cualquier evento de esa magnitud nos asustamos porque obviamente no sabíamos qué pasaba, pero había sido solamente para no hubo heridos. Igual tenemos nosotros resguardo policial, los policías hace ratito ya se habían ido porque ellos rondan y la gente todavía no estaba tan lleno, entonces lo que hice es proteger a la gente porque obviamente aquí estamos, nunca ha pasado eso, entonces nosotros hemos puesto guardias, personas que estén cuidando los carros, toda esa vaina, entonces no se sabe qué pasó. Por fortuna había pocos asistentes al momento del ataque armado. Los sicarios fueron directamente hacia la víctima. Para que nada de esto se repita, han pedido resguardo policial. 3 meses y medio más o menos, es un trabajo muy duro, como ustedes pueden ver, es una escenografía sumamente grande, lo cual no solamente tiene un punto para tomarse la foto, sino que tiene 3. Una vez que usted ingrese por la boca de Krusty, se va a encontrar con el carro, se va a encontrar con la casa y con el bar de Mon. A cada una de ellas ustedes pueden ingresar porque van a ver personajes adentro y está adecuado tal cual como es la serie. A pesar de lo sucedido, quienes fabricaron el monigote de Krusty esperan tener la seguridad, contar con la presencia de la Policía Nacional y obviamente con el apoyo del público guayaquileño que venga a tomarse la fotito acá en la 18 y primer Callejón Pancho Segura. Cristian Arias, Noticias Oromar. 2 hombres que se movilizaban en motocicletas fueron asesinados en el barrio Jipijapa de Manta. Las víctimas registraban antecedentes penales. Al menos 9 disparos acabaron con la vida de Luis Gustavo Choes Menéndez y Danilo Ramón Palma Estrada. Uno de ellos quedó tendido en la calzada, donde se registró el atentado, y el otro fue llevado hasta una casa de salud en un vehículo particular, donde los médicos solo confirmaron su deceso. La Policía Nacional llegó a la escena del crimen, junto al equipo de criminalística y fiscalía, quienes realizaron las pericias correspondientes de este nuevo hecho violento. Así es, se hace un levantamiento de cadáver en este sector barrio Jipijapa de una persona de sexo masculino, más o menos 9 indicios balísticos y se va a realizar otro levantamiento de cadáver en el sector del subcentro de salud. Según testigos, los 2 hombres iban con dirección hacia el barrio Jipijapa, cuando fueron sorprendidos por una camioneta en la que se movilizaban los sicarios. Se conoce que al estilo sicariato vinieron, les avaliaron aquí en este sector y se está haciendo la verificación de en qué se transportaban y cuántas personas eran. Así es, ellos se transportaban en la motocicleta. Hasta el momento, en lo que va del 2024, se registran 4 muertes violentas en el distrito Manta. Recordemos que el puerto Manabita cerró el 2023 con 318 asesinatos, lo que lo ubican como una de las ciudades más peligrosas de Manabí. Mientras la policía realizaba las investigaciones, llegó el carro de medicina legal para trasladar los cuerpos hacia el Instituto de Ciencias Forenses para la necropsia correspondiente. Mirly Macías, Noticias Oromar.
Seguimos en Manta, ya que horas antes se registró la primera muerte violenta de este 2024. Luis Zambrano, de aproximadamente 33 años de edad, fue asesinado al estilo sicariato cerca de las 18 horas del jueves 4 de enero en el barrio Divino Niño de la parroquia Los Esteros. Uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las respectivas investigaciones. Además, se indicó que en la vía Manta-Jaramijó se reportó la presencia de un vehículo incinerado que presuntamente habría sido utilizado para el cometimiento del crimen. Existe una persona fallecida por impacto proyectil de armas de fuego. Tenemos aproximadamente 6 indicios balísticos. De igual manera, el señor de nombre es Luis Z, aproximadamente de unos 35 años. De igual manera, ya las unidades investigativas se encuentran realizando el levantamiento de información para dar con los presuntos causantes del hecho. Al igual tenemos un vehículo incinerado, cual fue abandonado por el sector de la vía Jaramijó. Presuntamente se movilizaban los ciudadanos que ocasionaron este evento. Sí, tiene antecedentes, pero igual eso se maneja dentro de una investigación. Personal especializado de unidades élite de la Policía Nacional logró desmantelar en un inmueble en el que funcionaba una armería clandestina en la cooperativa Sergio Toral en Guayaquil. El domicilio era usado como depósito de armas que luego eran comercializadas. Estudios estiman que en Ecuador se incautan en promedio 29 armas ilícitas cada día. Esta acción permitió capturar a Edwin Rogelio C., de 41 años, quien no registra antecedentes penales. En el interior de la vivienda se logró el decomiso de 8 armas de fuego, entre revólveres, pistolas y cartucheras, 92 cartuchos y 4 alimentadoras. Se procedió a la aprehensión del ciudadano Edwin Rogelio C., de 41 años de edad, ecuatoriano, el mismo que no registra antecedentes penales. Al dar cumplimiento a una orden de allanamiento solicitada mediante la modalidad del acto urgente, se encontró en el interior de una vivienda en la ciudadela, en una casa de la cooperativa Sergio Toral 1, se encontró en el interior 8 armas de fuego de diferentes calibres, pistolas, revólveres y cartucheras, así también como 92 cartuchos de diferentes calibres, 4 alimentadoras, que se presume, de acuerdo a la intervención de Policía Judicial, se estaría presumiendo, por información manejada por nuestro sistema de análisis, que estas armas servirían para realizar varios ilícitos en el centro y norte de la ciudad. Por otro lado, también nosotros conocemos que en la vivienda que se intervino posiblemente estaría funcionando como una especie de armería. Y el ciudadano hoy aprendido se investigará, y posterior nosotros ya dentro de la investigación podremos saber cuál es la participación exacta en torno a esta intervención policial. Pasamos al norte de la ciudad de Guayaquil, donde 2 mujeres fueron secuestradas en horas de la noche de este jueves 4 de enero. 5 delincuentes interceptaron a las féminas que se movilizaban en un vehículo por la ciudadela bolivariana. Las obligaron a descender de su automotor y finalmente las subieron a otro carro. A pesar de que moradores de la cooperativa El Fortín notificaron a la policía la presencia de los sospechosos cuando estos liberaron a las ciudadanas, los individuos lograron escapar antes de la llegada de los uniformados. Les contamos que la Arquidiócesis de Cuenca presentó una denuncia en la Fiscalía por intimidación. Esto ante los ataques que sufrieron 2 sacerdotes por un ciudadano extranjero. Este video, donde un ciudadano extranjero agrede a un sacerdote mientras celebra una misa, alarmó a la población cuencana. Más aún cuando se conoció que el agresor fue puesto en libertad al no ser informado de sus derechos en su lengua nativa. Según manifiesta la ley, debía de notificarse a la embajada durante un cierto lapso de tiempo. Tenía que habérsele dicho sus derechos en su lengua nativa, mandarín, y la cual no se lo hizo, supuestamente. Entonces dicen que por eso se dejó libre al agresor.
Lamentablemente el médico legista no le entrega solamente 2 días de incapacidad al padre, por lo cual no se convierte en delito. Es una contravención donde el juez le da la libertad a este ciudadano. El pasado 3 de enero la Arquidiócesis de Cuenca presentó la denuncia por intimidación a Fiscalía. Además se solicitó medidas cautelares y así garantizar el proceso judicial. El religioso manifestó que no se han registrado este tipo de incidentes. No obstante, expresa preocupación ante posibles ataques que puedan ser víctimas. Los sacerdotes pues nos sentimos un poco preocupados, ¿no? Por lo que pasó y quizá por lo que pueda suceder, ¿no? Entonces por eso hemos estado un poquito alertas. Actualmente 5 personas vigilan los interiores de la catedral donde ocurrió el acto violento. Estas custodias se intensificarán en las celebraciones eucarísticas. Un choque se produjo en la esquina de las calles Guerrero Martínez y la A. Un auto se estrelló contra la pared de una escuela y ocasionó una perforación. Esto en Guayaquil. Fue una moto con 2 sospechosos a bordo, lo que hizo dudar a la conductora de un auto y por su seguridad trató de esquivarlos, con tan mala suerte que terminó estrellada contra la pared de la escuela ubicada en las calles Guerrero Martínez y la A. Momento de llegar al lugar del siniestro, percatamos que el vehículo se encontraba estacionado y la pared impactada. La conductora nos indicó que por esquivar a una motocicleta que venían 2 personas sospechosas, hizo una maniobra defensiva y se impactó contra el plantel educativo. En la zona los moradores aseguran que constantemente se producen accidentes y que los conductores corren como alma que lleva el diablo. Que nosotros nos vamos con el corazón en la mano porque sienten el riesgo. El susto, el riesgo, sí. Yo me he quedado así, o hago de vigilante muchas veces porque yo está la roja y les hago que pare porque vienen a velocidad viendo la roja. No dejan pasar. No dejan pasar y yo tengo que hacerles así. Muchas veces también insultan, me dicen que eres vigilante. Sí, les he dicho. Mayor vigilancia por parte del ATM para poner orden en la conducción vehicular, piden los habitantes de la zona. Los directivos de la escuela aceptaron las disculpas de la señora, quien inmediatamente mandó a comprar los materiales para iniciar los trabajos de reparación del muro del plantel. Cristian Arias, Noticias Oromar. Datito para cerrar, Tania, antes de despedirnos, Ecuador juega contra Italia el 24 de marzo en Estados Unidos, partido amistoso de fecha FIFA. Así es, Lickner, y atención porque tengo algo muy importante que comunicarles ya en la parte final de este servicio informativo, contarles que Oromar TV se renueva desde este lunes 8 de enero. Con el compromiso de siempre queremos continuar llegando hasta sus hogares con un concepto positivo sin dejar de lado nuestra responsabilidad de mantenerlos bien informados. Nos vemos el lunes con muchas sorpresas. Buenas noches y gracias por su sintonía.